El cine científico en la actualidad es una forma amable y lúdica de transmitirnos conocimientos científicos y tecnológicos, que como todos sabemos tienen un avance vertiginoso en nuestra época. Para hablarnos de este tema, tenemos un especialista como invitado en esta ocasión. Acompáñenos. Mi nombre es Andrea Mora y soy representante del colectivo Lumbreras Científicas. Estas actividades van dirigidas a la divulgación de la ciencia en niñas y en niños. Tenemos temáticas como astronomía, paleontología, diferentes disciplinas y ciencias. Pues sabemos que los niños son muy visuales. Procuramos tener actividades didácticas, llamativas. Por ejemplo, ahorita la que están haciendo ellos es relacionada a los anfibios, específicamente a los ajolotes. Son como un boom ahorita, todos los niños los conocen, ¿no? Y les gustan mucho. Trajimos un ajolote real, ¿no? Para que ellos puedan conocerlo. Y estas actividades son para que ellos puedan formar ese vínculo, ¿no? Con la ciencia, con estos animales, saber por qué es importante protegerlos. Pues ahorita ya muchos pasan todo el día en el teléfono, ¿no? El objetivo es darles a conocer y ampliar este panorama de que la ciencia no es aburrida, ¿no? No es pasártela todo el día en un laboratorio, a lo mejor escribiendo, o también muy importante que no solamente hay científicos hombres, ¿no? Sino también abrir esa brecha para las niñas que también les gusta la ciencia, ¿no? Que sepan que también pueden dedicarse a una carrera científica. Estos talleres los estamos dando en el Centro Cultural José María Morelos y Pavón. Nos ubicamos en la colonia Pensil, en la delegación Miguel Hidalgo, ¿vale? Estamos martes y jueves de 5 a 6:30. Las actividades son totalmente gratuitas, todos los materiales están incluidos y pues solamente tienen que pues sí, llegar y aquí nosotras pues hacemos como la magia, ¿no? Vamos a profundizar sobre qué es el cine científico, para qué sirve, ¿no? Para qué nos ayuda el cine científico, cómo se puede difundir, cuál es su función, en fin, con Iván Trujillo. Iván Trujillo es, actualmente es director de TV UNAM, pero ha sido durante muchos años director de la Filmoteca de la UNAM, ha sido agregado cultural de la Embajada de México en Cuba, ha ganado distintas distinciones, una en Francia y otra en España, y es creador también del primer festival de cine científico que hubo aquí en México. Entonces él tiene mucha experiencia, también ha ganado un Ariel por un documental que hizo sobre las mariposas monarca. En fin, creo que no hay nadie más con más experiencia para hablarnos de cine científico que Iván Trujillo. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido a este estudio de Canal 22. Gracias, Cristian, gracias por la invitación. Quisiera empezar, Iván, porque nos dijeras cómo podemos definir al cine científico y para qué nos sirve el cine científico. Bueno, habría que empezar diciendo que el cine es el cine científico realmente es el primer tipo de cine que aparece. Lo que hicieron de alguna manera los hermanos Lumière, que son los que se consideran los grandes inventores del cine, además de muchos otros más, fue difundir realmente un nuevo aparato, una nueva técnica, que era precisamente el cine. Y ya antes de ellos había habido intentos de utilizar todo lo que sería el lenguaje científico, las técnicas científicas, para dos cosas, principalmente para obtener datos, así es como surge finalmente el cinematógrafo, datos sobre el movimiento, desde mucho antes que los Lumière, y el famoso experimento de analizar la carrera del caballo hecho por un fisiólogo, en fin, esa era parte. Entonces, la primera que tenemos es cine científico de investigación, que es el primero que genera justamente era utilizar este nuevo aparato para obtener datos de diferentes maneras del movimiento. Eso podrían ser movimientos muy rápidos, que ahora existe la cámara lenta, que realmente los alenta, o movimientos muy, muy lentos como sería la germinación de una semilla, o la apertura de unas flores, o en fin, que entonces si lo haces tirando cuadros a intervalos, pues aceleras esa parte. Pero bueno, hay una gran cantidad de técnicas, inmediatamente se les ocurre poner
justamente la cámara atrás en un microscopio o de un telescopio, y todas esas, en conjunto, todas esas aplicaciones de la ciencia es lo que consideramos como cine científico, utilizado para la investigación, para la enseñanza, que son lenguajes distintos, o sea, películas que realmente pueden permitirnos transmitir el conocimiento de una disciplina en particular, y finalmente de divulgación, que es lo que hicieron los Lumière de alguna forma en su momento, pero que ahora es lo que realmente llegamos a un vasto público para realmente difundir o analizar realmente los avances científicos, y que son pues importantísimos realmente para la sociedad, y yo diría de alguna manera que pues el pan diario también para las televisoras públicas. O sea, queremos realmente difundir conocimiento y conocimiento científico, y necesitamos de hacerlo de alguna manera con un lenguaje en el que divulgamos justamente estos conocimientos. Decías en un momento en la presentación, efectivamente yo soy un bilingüe, digamos, en el lenguaje. Estudié biología y estudié cinematografía en el entonces CUEC. Entonces yo he combinado justamente ambos lenguajes. Y sí, efectivamente, Múnich es un gran festival, una gran muestra de la difusión de las películas científicas, principalmente de las de divulgación, aunque también podemos ver en Múnich realmente programas de enseñanza de todas las disciplinas, ¿no? Desde, por supuesto, las ciencias naturales, la tecnología, la medicina, en fin, de todo ese tipo de materiales. Iván, ¿y cómo ha evolucionado el cine científico desde que tú iniciaste como en el 1980, hasta la actualidad? ¿En México te refieres? En México. Bueno, por supuesto, siempre hemos estado un poco atrasados con respecto a lo que ocurre en los países industrializados, y especialmente en Europa y en Estados Unidos, pero pues ha habido esfuerzos importantes. En esa época realmente contábamos con lo que podríamos considerar ahorita pioneros, ¿no? La obra de Carlos Velo, por ejemplo, que en los noticiarios si alguien se acordaría de cuando íbamos al cine, pues mi generación así, antes había unos noticiarios que incluía de repente algunas notas científicas. Velo, que es realmente el director muy importante del exilio español en México, pues metió este Cine Verdad, este noticiario que se llamaba así, en el que incluía algunas notas científicas. Hubo ejemplos, incluso el tío de los hermanos Alba, de estos primeros camarógrafos que registraron la Revolución Mexicana, era técnico en el Observatorio Astronómico, y él en 1920 logra filmar un eclipse de sol con un aparato que él mismo construyó, y él era el que le enseñaba a los Alba justamente toda esta parte de mecánica. Pero por supuesto que los médicos son los que empiezan a registrarse a sí mismos operando, ¿no? Y esas filmaciones fueron muy importantes, a veces para encontrar los errores, ¿no? Claro que el sujeto pues no le interesaba estar en esa película en la que había errores, pero los estudiantes iban aprendiendo de eso. Entonces, pero la verdad es que la producción era escasa, se concentraba principalmente en las instituciones de educación superior, que podían realmente afrontar los gastos de una filmación de este tipo, ¿no? Hasta que, por supuesto, cuando llega la televisión, entran también al quite las televisoras públicas, por supuesto. Entonces, sí ha avanzado además en las escuelas, porque cada vez hay más interés. Sí ha habido ya también gente que se ha formado. Yo mismo que doy clases en la hora ENAC, pues sí he ido formando gente, y digamos que sí hay realmente intentos importantes, pero de alguna manera, comparados nuevamente con Europa y Estados Unidos, nuestra actividad de cine científico es, yo diría, marginal. Iván, si quieres, te invito a que veamos un pequeño documental de cine científico que se llama Esfera de Vida, y ahorita regresamos a seguir platicando. Me parece muy bien.
Desde hace miles de años habito en esta reserva, donde soy testigo del paso de la oscuridad a la creación. Me rodean especies que lograron adaptarse por períodos prolongados, como me sucedió a mí en este vasto territorio. Tengo piel de camaleón y muchas historias que contar. Donde ahora respiran espinas y flores, las estrellas trazaron la ruta de navegación de seres primigenios. El rostro del mundo del que formo parte es consecuencia del despertar de continentes y volcanes. La vida inició el concierto en los mares y dio paso a seres formidables. El planeta se enfrió y las bestias se cubrieron con gruesos pelajes, caparazones y extremidades enormes. Estos minerales son enigmáticos y silenciosos. En su interior destellan momentos fascinantes de la evolución. Mis raíces se extienden y suelen encontrarse con las conchas de un molusco extinto. Los vestigios de especies milenarias abundan en esta región, donde el mar era poco profundo. En mi gran morada, sus paredes de piedra nos revelan una radiografía del paso del tiempo. Vivo en una reserva que es muy extensa. En sus zonas húmedas crecen musgos. Veo deslizarse arácnidos por doquier. Tejen sus trampas entre un abanico de plantas únicas en el planeta. Entre las biznagas gigantes y los tetechos se abre un laberinto. Admiro a la colonia de insectos que vive conmigo, quienes dominan el veneno, hacen su nido sin que esto me perturbe. El colibrí también danza con algunos cactus. Otras aves eligen mi jardín en su paso migratorio. Si tienes suerte, encontrarás a un coyote.
Y necesitarás más suerte para seguirle la pista a un puma. Al atardecer, los murciélagos realizan su cortejo polinizador. Hace millones de años, los grandes saurios dominaron esta tierra y su huella sigue inmutable. Es una advertencia para conservar mi Edén. Soy testigo del vuelo del águila real, emblema de México. Soy un viejo y me siento vigoroso. Me conocen como el árbol pata de elefante y vivo en la reserva de la biosfera de Tehuacán, Huicatlán. Después de ver este interesante documental, cortito y muy conciso, Iván, me gustaría que nos dijeras un poco qué tendríamos que hacer como país o como instituciones públicas para incrementar la producción de cine científico, por un lado, y también para incrementar la divulgación o la difusión de este cine. Bueno, yo creo que la formación de cuadros es muy importante y creo que se ha avanzado algo, ¿no? Efectivamente, sí digo que estamos rezagados en este gran contexto, pero tenemos una cosa muy importante, que tenemos buenos científicos y que se están realmente generando ciencia de calidad y descubrimientos, innovaciones importantes, y eso es lo que finalmente tenemos que divulgar. Entonces, quizás lo que nos falta es este lenguaje bilingüe, que decía yo, que pueda el técnico y el realizador de cine poner realmente en la pantalla o en la televisión realmente los descubrimientos hechos por nuestros propios científicos en todas las áreas, digamos, afortunadamente. Pero sí tenemos también una falta de recursos. El cine científico se hace con muy poca gente. Eso es una ventaja, si quisiéramos, ¿no? O sea, no hay grandes cruces, etcétera. Especialmente el que se hace para la vida silvestre, registrar, pues hay que estar esperando que un animal o alguna planta esté germinando, esté produciendo cosas, y eso puede llevar mucho tiempo y además hay que estar realmente con mucha paciencia, ¿no? Pues especialmente en el caso de los animales, pues son, yo digo que menos impredecibles que los actores, pero sí complican las cuestiones. Y eso implica muchas veces recursos para sostener una producción tan a largo plazo. Y ahí es donde se recae, o ha recaído normalmente, pues en las instituciones públicas. Y por supuesto ahí los recursos no son suficientes, más bien, ¿no? Faltan, y eso hace un poco que se sangre de alguna manera este tipo de proyectos. Pero también es cierto que hay esfuerzos muy interesantes con la unión de gente apasionada sobre el tema, que apasionada justamente por la ciencia misma. Y se está conformando realmente ya cada vez más grupos que están sacando grandes producciones. Una de las películas recientes que he visto yo de la historia natural o de la vida silvestre es una película Nómadas, que realmente no le pide nada a nivel de calidad a una de las producciones británicas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí se ha avanzado mucho más y también se ha avanzado también en el desarrollo junto con los avances tecnológicos, porque no cabe duda que cada vez las cámaras nos dejan llegar a sitios donde antes era imposible si teníamos que llegar con estos cajones de media tonelada, ¿no? Entonces creo que eso es lo que teníamos que ver, pero por supuesto una conciencia importante de que difundir nuestra ciencia es muy importante. Y yo digo que aquí
la clave es mostrar en lugar de ilustrar. O sea, tenemos en la parte televisiva siempre de conseguir unas imágenes para ilustrar cierta secuencia, ¿no? Y les dice ilustrar en general. Ese término que es tan importante realmente acaba haciendo que cualquier imagen, pues por ahí hay contaminación, ponte unos coches, un embotellamiento tal. Y realmente lo importante es mostrar el fenómeno cuando haces y volver a utilizar las cámaras como herramientas de registro importante. Cuando tú muestras eso, lo que estás haciendo es demostrar. Y en la ciencia, la demostración es lo básico. Y en ese sentido, ¿tú crees que las narrativas han cambiado en el cine científico? Tienen que. Y sí hay, y de repente hay, cuando ya no hay tiempo para hacer más, entonces nos vamos por el camino fácil, que es poner cualquier otra imagen. Entonces lo otro sí es laborioso y es complicado. Finalmente, pues nuevamente que estamos, y ahí sí, pues es el poder trabajar en la UNAM, en el POLI, etcétera, en donde hay interés y recursos para poder divulgar nuestros avances científicos, pues es un remanso en esta comunidad cinematográfica, digamos, ¿no? Y además de los canales de las televisoras públicas o TV UNAM, en tu caso, ¿qué otros canales podríamos tener para difundir el cine científico? Creo que es importantísimo y creo que los estudiantes deberían, en la educación básica, deberían tener más acercamiento a este tipo de cine. La televisión privada casi siempre ha estado negada, mexicana, ha estado prácticamente negada a ese tipo de programas, ¿no? O se hacen programas mucho más, ni siquiera accesibles, sino programas realmente que no están realmente difundiendo realmente, o incluso cayendo en información falsa, ¿no? O sea, estas cosas como Maussan, etcétera, que se disfrazan de cine científico cuando realmente son realmente fake news, ¿no? Lo que están diciendo en última instancia. Entonces ahí hay una conciencia importante también de los realizadores de que lo que tienes que estar transmitiendo, primero no tiene que ser aburrido, por supuesto, que a veces se consideraba que el cine científico pues era sinónimo de aburrimiento. Por supuesto que no, hay muchos ejemplos y grandes producciones que realmente nos han metido, algunas han ganado pues hasta el Oscar o el Festival de Cannes, que tienen que ver realmente con la ciencia. Pero, y habla finalmente de la creatividad de los cineastas para resolver esto, y sobre todo también de los cinefotógrafos. Pero es cierto que en la televisión privada mexicana, a diferencia pues, también de las televisiones privadas británicas o incluso norteamericanas, sí se dan el lujo de pasar películas o documentales, materiales de ciencia que van más allá del que patrocinador de los comerciales. Además sería una forma de financiar el cine científico al mismo tiempo, ¿no? Porque se pagara por esas producciones. Por supuesto, esa es la parte. Iván, pues te agradezco muchísimo. Tú sabes, más que nadie, que la televisión tiene tiempos que no se pueden modificar. Agradezco que hayas aceptado venir a este programa. Para nosotros es un honor. Y pues espero que próximamente podamos tener una segunda parte de cine científico. Encantado, te agradezco justamente el tiempo, porque efectivamente en televisión es muy caro. Tengo que remontarme al año 2006, 2007, cuando un productor de la Escuela de Antropología de el INA nos invitó a ayudarle a hacer el registro de un proyecto arqueológico. No había varo, había que hacerlo de forma solidaria, pero no nos habló mucho del contexto de qué era el proyecto, solo nos dijo que podía ser algo muy atractivo. Y cuando llegamos, pues para nosotros fue oro puro, porque pues, era uno de los momentos arqueológicos más importantes de la historia de la arqueología mexicana en los últimos 30, 40 años, ¿no? Lo que descubrieron en Teotihuacán cambia los paradigmas de las culturas mesoamericanas y reescribe por completo mucho de la historia de los pueblos originales de México. Y fue una negociación como bastante amable con el arqueólogo, donde él nos dijo, si ustedes me ayudan con el registro, ustedes pueden hacer con el material la película que ustedes quieran. Entonces, pues eso fue maravilloso, ¿no? Y después de una
negociación y legalización de la película con el INAH y facilitar que pues, pudiéramos entrar en horarios fuera del público y tal, ¿no? Pues empezamos la aventura. Pero sí fueron pues, casi 12 años de trabajo de estar siguiendo el proceso arqueológico. Hasta donde yo recuerdo, el cine documental es parte de las ciencias sociales, ¿no? Y tiene que ver con esta forma de enunciar la realidad de forma científica, ¿no? Y es un método de comprobación. Y haber hecho una película que cumple con eso me llena de orgullo. La película sí tiene un carácter didáctico, ¿no? Educativo y sobre todo pues de concientización de que el patrimonio es de todos y que todos tenemos que involucrarnos en su defensa, en su cuidado, ¿no? En su atención. No cabe duda de que aprendimos mucho en este programa. Queremos agradecerle su compañía en una emisión más de Cine en la Ciudad. Les recordamos que nos pueden acompañar y seguir en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Nos vemos la próxima semana.